Hola gente, nos habíamos quedado con un Shinichiro desesperado en completa locura, creyendo cualquier cosa para tratar de salvar a Mikey. Eso lo lleva a suponer que lo que decían unos borrachos era real. Un viejo debajo de un puente tiene la habilidad de viajar en el tiempo. Así inicia este capítulo, el 271, con Shinichiro debajo de un puente, frente a frente con ese desalineado vagabundo, preguntándole directamente si puede viajar en el tiempo. Del otro lado, solo una risa demente sale de ese cuerpo putrefacto. Wakasa cree que esto está yendo demasiado lejos y le recrimina que no debería creer en ese tipo de cosas. Trata de llevarse a Shinichiro, pero este le dice que se calle de manera agresiva. Esto enfada a Wakasa, que simplemente lo deja solo. Shinichiro sigue interrogando al vagabundo, que ahora está de espalda, pero su enferma risa no cesa. Le dice que es un poder que no puede obtener fácilmente, y que Shinichiro dice que es para salvar a su hermano. El demente, aún de espaldas, le dice que podría dárselo si quisiera, pero ¿por qué renunciaría a su poder por esa cosa? Se va alejando, pero esa cosa, llamando a Mikey de esa manera, saca lo peor de él. Y el vagabundo, en su locura, sella su destino. Dice que quiso tanto este poder que terminó matando al último, y así lo consiguió. Shinichiro ve en ese comentario una oportunidad, una fatal oportunidad. Toma un caño y se abalanza por detrás, el otro no lo ve venir y lo golpea en su cabeza. Cae al piso y la sangre se mezcla con esa risa demente y ruin, casi una burla de un loco que está a punto de morir. Un último mensaje sale de la boca del desaliñado viajero: tal como yo, decidiste matar para obtenerlo. Esto enfurece a Shinichiro, que golpea el cuerpo del vagabundo diciéndole que se calle. Ahora, dice el loco, estás maldito. Los golpes siguen y cesan solamente cuando la vida se ha escapado del cuerpo del viejo. Shinichiro mira sus manos ensangrentadas y cree que ahora puede volver en el tiempo. Como si de un hechizo se tratara, grita retrocede 3 veces y ninguna funciona. Se lamenta porque ha asesinado a alguien por nada y para nada. Cree que ha fallado. Al día siguiente es el 30 de julio. Sansu le dice a Baji que irá a ver a Shinichiro porque está preocupado por él. Pero nada lo prepararía para lo que está a punto de ver: Shinichiro parado sobre el borde de un puente, listo para saltar y terminar con todo. En ese río fangoso ve su castigo y liberación de todo esto. Si bien Sansu le dice que se baje, Shinichiro sabe qué día es hoy, 30 de julio, otro aniversario del accidente de Manjiro, un día al que dice querer regresar. Shinichiro salta ante la mirada de Sansu, se deja ir sin resistencia, que su cuerpo golpee el agua y lo libere. Se sumerge dentro del fangoso líquido que lo rodea. Shinichiro se relaja, pero algo pasa. Despierta y ve a Mikey jugando con su avión justo antes del accidente. El Mikey de ese día, frente a un Shinichiro que estábamos convencidos que se había quitado la vida, ha vuelto en el tiempo. Bien, creo que hay una cantidad enorme de revelaciones, y si bien vamos a ir analizando las más relevantes, no quiero seguir el análisis sin antes decir que es increíble cómo se está trabajando al personaje de Shinichiro, un personaje que conocimos por rumores, por historias, un fantasma en el inicio de la obra, y ahora vemos de cerca todo lo que lo rodea. La bondad, la maldad, la tranquilidad y la desesperación, el salvador y el asesino, todo en un personaje. Nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. Que sí, el asesinato es un hecho aberrante, pero lo podemos comprender por la desesperación que viene arrastrando desde la muerte de Mikey y la destrucción de todo lo que amó. Incluso en el capítulo anterior estaba dispuesto a matar a los que lo habían engañado, y da un paso más cuando este mata al viejo por decirle cosa a Mikey. Así que suponemos que también tenía conocimiento sobre su hermano. Creo yo que es como una especie de visión como la que Takemichi tuvo con Kisaki viendo casándose con Hina. Pero eso no quita que no nos sorprenda como lectores las acciones que hace este Shinichiro, el original, porque el que nosotros conocimos desde el inicio de la obra estaba mitificado por los relatos de Mikey, más tarde por Inupi, y después Izana se encargará de dar su particular punto de vista. Es decir, vimos varias versiones de Shinichiro y siempre lo glorificamos, y acá es cuando la comparación con Takemichi parece alcanzar su límite, porque Shinichiro mató a alguien para tratar de salvar a Mikey. Takemichi no lo hizo cuando tuvo a Kisaki en la mira para salvar a Hina. Quizás, y solo quizás, una teoría más es que en toda esta locura es que no matar te hace más digno de ese poder. Hasta ahora, y que nosotros sepamos, Takemichi no mató a nadie. Quizás ahí está la diferencia en que pueda salvar a todos.
El vagabundo también había matado a alguien para obtener el poder y lo llevó a la locura. Shinichiro ahora está maldito por elegir justamente el asesinato. Y nos metemos en una seguidilla de demasiadas coincidencias que estuvieron ahí, pero que jamás noté. Recién pude verlo con esta acción. Shinichiro muere de la misma manera en que mató a aquel viajero y vagabundo. Kisaki muere de la misma manera en que mató a Hina. Draken muere de la misma manera en que Mikey busca asesinar a Takemichi. Emma se nos va en una escena muy similar a la que Mikey muere en los brazos de Takemichi. Zout muere de la misma manera en que asesinó a Dino. Es decir, en algún punto parece ser que el karma es significativo en la obra y que la muerte busca la muerte. También hablando de paralelos hay algo con los Sano y es increíble la necesidad de saltar de un lugar alto creyendo que ahí encontrarán libertad y tranquilidad. No podemos dejar de pasar que en 2 líneas temporales Sansu ve a alguien querido por él saltando desde lo alto hacia su muerte. Pero volviendo a la habilidad, si se llega a usar bien esta nueva habilidad y reglas puede tapar varias interrogantes que rodean al personaje de Shinichiro. Isana, por ejemplo, cómo sabía que estaba en ese orfanato, por qué fue a buscarlo directamente, nos dice que su madre es filipina, Shinichiro encuentra los motores de las motocicletas gemelas en un edificio en ruinas en Filipinas. ¿Qué hacía Shinichiro ahí? ¿Conoció a la madre de Isana? ¿Se lo dieron a su cuidado? ¿Esto pasó en uno de sus viajes? Teniendo este nuevo dato es hora de que las teorías conspirativas locas. Si una regla es que para obtener el poder de viajar en el tiempo, la condición es que tenés que matar al otro viajero, ¿esto quiere decir que Kazutora ahora tiene ese poder? ¿Será la razón de que narrativamente está encerrado porque hará algo más adelante en la obra? ¿O al obtenerlo Takemichi se anula? ¿Será que solo puede haber un viajero activo y vivo por línea temporal? Es decir, como si su destino sea morir si otro obtiene ese poder. Suponemos que sí o sí el detonante debe estar presente, es decir, por eso Takemichi no pudo viajar cuando tomó la mano de Naoto y estaba feliz con su futuro. No tenía necesidad de salvar a su hermana. Solamente en el inicio, Takemichi no tiene un detonante directo, sino que es salvar a Hina, lo mismo que vimos en esta escena. Shinichiro no tiene un detonante que supongo que más tarde será Sansu. Puede ser que para el primer viaje no es necesario tener el detonante al lado. ¿Y qué tal si el último viaje de Takemichi donde Mikey le dispara sería una mezcla de ambos, es decir, un usuario matando al otro y el detonante a la vez? Mikey pidiendo ser salvado es otra cosa, es por eso que Mikey sintió cuando Takemichi volvió y es esta anomalía la razón por la que viajó 10 años y no 12 como lo hace usualmente. En defensa de los últimos capítulos de las fantásticas aventuras del loco Shinichiro, tengo que decir que por un lado me gusta que cada capítulo te deja con ganas de más. Parece haber como 3 revelaciones por capítulo. Shinichiro viajero del tiempo, Mikey en coma, Mikey muere, Wakasa es un yakuza. Un viajero del tiempo anterior, Shinichiro asesina a alguien, siempre hay algo. Increíble, pero también admito que me asustó un poco porque se abren muchas posibilidades por el temor a cómo cerrarlo. Pienso en que hace 5 o 6 capítulos mi idea era, bueno, ahora vemos el final de la batalla entre Takemichi y Mikey será derrotado y de alguna manera eso corrige el futuro. Y esto cierra con la boda de Takemichi y Hina. Ahora estas reglas y las nuevas posibilidades son muy riesgosas de poner si no se han pensado antes, puede dañar mucho lo que queda de obra. Porque uno de los asientos que yo había visto al poner a Shinichiro como el viajero es que no podía influir en la línea actual y esta regla de traspaso abre o que haya un nuevo viajero, según las reglas, o que ahora sabiendo esto quieran matar a Takemichi para obtener ese poder. Y veo a Sansu tratando de hacerlo por el cambio que puede tener Mikey. Es decir, es que hay que tener cuidado con todas estas nuevas reglas porque pienso en por ejemplo Death Note, un elemento sobrenatural pero con reglas definidas, que si bien pueden cambiar están puestas desde el inicio. Sí, un dios de la muerte y alguien con intelecto, ahí tenemos otro paralelismo. Si pensamos en las reglas que estaban establecidas desde el inicio sobre viajes en el tiempo, eran simplemente un apretón de manos si viajas en el tiempo porque sí. ¿Necesitábamos respuestas o podíamos entenderlo como los isekai donde los protagonistas resucitan de una? Y eso depende de cada uno. Por un lado pienso que esto puede salir muy bien y cerrar de manera perfecta si se hace bien, y es lo que quiero porque me gusta esta nueva faceta de Shinichiro y las líneas temporales antes de Takemichi, porque vemos más personajes y cómo fueron cambiando, algo que también me atrajo de las líneas originales. Siempre quería ver cómo Takemichi volvía al presente y ver las versiones anteriores de personajes queridos, pero también está en riesgo que todo esto se desarme y caiga como un castillo de naipes si se ejecuta de muy mala manera. Pero bueno, solo queda esperar. Y también quiero decir que sé la identidad del tercer viajero del tiempo. Las pistas son demasiadas y es casi una obviedad. Estuvo frente a nuestros ojos todo el tiempo. En la tienda de motos, en Valhalla, Black Dragons, 3 deidades, Touman contra Kanto. Y ahora vemos su origen.
Kanyo-kun ha vuelto y fuimos presentes de cómo probó su primer gota de sangre. De ahí en más no pudo parar y se convirtió en la increíble máquina asesina que nosotros conocemos. En fin, un capítulo que nos deja cada vez con ganas de más porque ahora vemos el primer viaje de Shinichiro. ¿Cuántos veremos de aquí en adelante? Por mi parte, cada vez más pendiente de lo que pueda llegar a pasar. Los leo, espero que les haya gustado y muchas gracias por mirar.